Ya, chicos, buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, ya que corresponde a la guía de la edad de los metales, ya que sería la guía número 4, ya para que ustedes estén atentos ahí. Ustedes, como saben, el horario ya cambió, ¿cierto? Y los tiempos son un poquitito más acotados, por lo tanto, no puedo dar mucho tiempo para que tomen apuntes, ¿ya? Pero sí, yo las semanas anteriores les había enseñado, ¿cierto? Les mencioné que pueden ir colocando palabras clave, ¿ya? Y no se preocupen porque, como siempre, este material yo se los voy a hacer llegar a su WhatsApp del curso, para que todos lo tengan. Finalizando la jornada, ahí lo voy a mandar. Ya, entonces, recuerden también que en su cuaderno tiene que ir la fecha, el nombre de la clase, el objetivo, ¿cierto? Y los apuntes que ustedes quieran tomar. ¿Ya? Bien. Voy a empezar rápido para que alcancemos a hacer bien esta clase. Bueno, comentarles un poquitito entonces que comenzamos hoy día la edad de los metales, que es la última etapa de la prehistoria, ya es la etapa más cortita. Habíamos visto el paleolítico, vimos después el neolítico, y ahora llegamos a la edad de los metales, que comienza en el 5000 a.C. y termina en el 3500 a.C. ¿Con qué? Con el origen de la escritura. Ya se descubre la escritura, ¿cierto? El hombre empieza a hacer estas formas que se plasman después en piedra, ¿cierto? O en algunos papiros, ya como en Egipto, y termina la edad de los metales y comenzamos con la prehistoria. Entonces, ahora nosotros nos vamos a centrar, ¿cierto?, en esto que se llama la edad de los metales, y vamos a conocer un poquitito el objetivo de la clase, que va a ser conocer el desarrollo cultural y los avances tecnológicos de la etapa en estudio, que es la edad de los metales. ¿Ya? Ahora, necesito que apaguen los micrófonos porque a mí se me acopla aquí en mi oficinita, ¿ya? Entonces necesito que mantengan sus micrófonos apagados. Ya. Entonces, en cuanto a la edad de los metales, yo les voy a leer un poquitito el resumen que hice, porque es mucha materia, ¿ya? Pero vamos a hablar temas bien puntuales. Nos vamos a situar entonces, ya bien dije yo, en la parte final de la prehistoria, en el momento en que el ser humano aprendió a utilizar los metales. Ya vamos a ver más adelante 3 tipos de metales que ellos trabajaron, ¿ya? Y estos metales los utilizaron para fabricar, ¿cierto?, algunas herramientas, algunos utensilios, ¿cierto? Pero básicamente también les sirvió para hacer armas de guerra, ¿ya? Para poder defender, ¿cierto?, los territorios. Entonces, a esta etapa en donde el hombre empieza a trabajar los metales, ¿ya? La palabrita se los va a decir, se llama edad de los metales. ¿Ya? Los metales utilizados, ¿cierto?, fueron cambiando también con el tiempo. No siempre fue el mismo metal, ¿ya? Empezaron a trabajar unos, que no me quiero adelantar con el nombre, pero empezaron a trabajar un tipo de metal, se dieron cuenta de que a lo mejor no era tan resistente y probaron con otros, ¿ya? Siendo cada vez más resistente, ¿cierto?, lo que fueron utilizando, lo que permitió vencer a aquellos que dominaban metales más avanzados en las batallas, ¿ya? Aquí llegamos. El primer metal, chiquillos, que ellos empezaron a utilizar, y esto por ahí viene como pregunta de guía, ya si después pueden ir apuntando, el primer metal utilizado fue el cobre. Ya fue lo primero que ellos empezaron a trabajar, las primeras vasijas de metal fueron de cobre, las primeras herramientas. Pero lamentablemente para el hombre de la época no era un metal muy bueno, ya era un poco débil. Por lo tanto, las armaduras o las armas que ellos iban haciendo no les duraban mucho, ya porque era un metal demasiado frágil y no servía para lo que ellos necesitaban, que era en el momento de la guerra. Sí les servía para otras cosas, como por ejemplo para hacer vasijas, ¿ya? Para eso sí. Ya ahora, con el paso del tiempo, ellos empezaron a dar cuenta, ¿cierto?, que esto no les servía para lo que necesitaban, que era la guerra o las batallas, y empezaron a trabajar otro metal, que es el bronce, que si bien era más resistente que el cobre, todavía no cumplía con las expectativas que ellos tenían, ¿ya? Entonces después empezaron a evolucionar, ¿cierto? Y llegaron finalmente al hierro, ¿ya? Que era un metal mucho más resistente, ya que servía mucho para la guerra, y aquí, como vemos en las imágenes, ¿cierto?, se dan cuenta de que servía mucho para hacer en las puntas de las flechas, ¿cierto?, o las espadas. Ya entonces la evolución, como dice el cuadrito,
no se produce en las mismas fechas en todos los lugares del mundo, ya al igual que los periodos anteriores, ¿cierto? Empezó en un lado y después se fue masificando, ¿cierto?, en todos los territorios, ¿ya? Ahora, este cuadrito es muy importante porque muestra las etapas, ¿cierto?, en cuanto a cómo se fue utilizando este material. Ya, en una primera instancia, como les dije yo, tenemos el cobre, ya, y su cronología es del siglo quinto, del quinto milenio, ya antes de Cristo, ya una característica que yo ya había dicho que era un metal demasiado blando para los requerimientos que ellos necesitaban, ya, y finalmente, ¿qué es lo que hacen ellos? ¿Qué utensilios? Dejaron esto como adornos, ya. Luego, ¿cierto? Ustedes ya les había dicho, se dieron cuenta de que el cobre era demasiado frágil, era muy blando, no servía para lo que necesitaban, y empezaron a incursionar en otro metal que es el bronce, ¿ya? Chiquillos, hay alguien que tiene el micrófono abierto y se me acopla a mí, ¿ya? Entonces revisen que tengan su micrófono cerradito, ¿ya? Y vayan tomando tal vez algunos apuntes necesarios, ¿ya? Entonces, como les decía, entonces luego tenemos el bronce, ya que era un metal ya un poco más resistente, ¿cierto? Ya, y este en su cronología lo tenemos en el 3000 antes de Cristo. ¿Ya? ¿Qué característica va a tener este bronce? Que era duro y era cortante. ¿Ya? Entonces lo utilizaron para hacer diversos objetos y entre ellos tenemos las armas, ya que era algo muy importante para ellos para poder defender, vuelvo a insistir, los territorios. ¿Ya? Luego empezaron a evolucionar, ya también lo había mencionado antes, y llegaron finalmente al hierro, ya que era un metal bastante resistente, ¿cierto? Esto apareció en el segundo milenio antes de Cristo, ya, y utilizaron básicamente este material para poder hacer armaduras, armas también a su vez, y algunos utensilios pero menores, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir, la edad de los metales va a tener en sí 3 subetapas. La primera es la del cobre, ¿ya? Luego tenemos el bronce y luego tenemos el hierro. Siendo el cobre ya el primero en ser utilizado, pero fue el que menos le sirvió porque era bastante blando. Ya no cumplía con los requerimientos que ellos necesitaban. Por lo tanto, vuelvo a insistir, este cobre, ¿cierto? Fue utilizado para hacer algunos adornos, ya o enseres también del hogar, ¿ya? No sé si hasta ahí vamos bien, ¿ya? ¿O tienen alguna duda? Tía Caro, disculpa por interrumpirte. Sí, dime. Voy a dejar ausente a los niños que no veo. Sí. Sí, Ya, mira, qué bueno. Dígame. Hay varios conectados, pero yo no sé si están ahí. Les escribí en el chat que prendieran la cámara, pero al parecer no están. Ya, yo estoy aquí, pero estoy cargando mi celu. Los que están... Tía, yo tengo un problema con la cámara, no la puedo prender. Ya, a ver, chiquillo, es que, a ver, quiero ser súper clara con algo. Yo sé, tía Nati, que la semana pasada o la anterior, no tengo plena seguridad qué fecha fue, pero hubo un problema en un curso, yo no sé si fue con ustedes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que entró una persona que no corresponde al colegio, que no correspondía o que no pertenecía al curso de ustedes, entonces empezó a hacer cosas nada que ver, fuera de lugar. Entonces se toma la determinación, y eso lo dijimos en todo caso del día 1. El que tiene la cámara apagada queda ausente, tía, y se elimina. O sea, si yo, por ejemplo, ya sé que aquí está el Benjamín Reyes, pero resulta de que había una compañera que estaba en clase y utilizaron su nombre ya para poder hacer cosas que nada que ver. Por lo tanto, yo lo tengo que eliminar. O sea, yo en realidad no puedo poner en riesgo, aunque suene como súper, no sé, no puedo poner en riesgo la clase, ni a ustedes, ¿cierto? A que llegue una persona a hablar disparate, ¿ya? O hacer cosas que no corresponden dentro del grupo. Por lo tanto, por eso también se toma la determinación. No es para joderlos a ustedes, para nada. Al contrario, es para cuidarlos, ¿ya? Entonces, por eso les pedimos que prendan las cámaras. Si tienen un problema con la cámara, usted escriba en el chat. La tía Nati está pendiente ahí. Escriba, tía Nati, ¿sabe qué? Estoy con un problema de la cámara, pero soy, por ejemplo, la Fernanda Gang. No se preocupe, tía, soy yo. O por lo menos que se escuche la voz. Exacto, ¿ya?
Entonces, pero en realidad, chiquillos, no es por ser fregadas con la tía Nati, si en realidad es para cuidarlos a ustedes. Si es eso. ¿Ya? Así que yo les voy a pedir, bueno, tengo aquí al Benjamín Reyes que veo sin cámara, veo a la Fernanda, bueno, que dijo que estaba ahí con un tema, y Renato. ¿Ya? Entonces, por favor, chiquillos, ya es para el bien de ustedes, nada más que para eso. Tía, el cuadrito se escribe. Ya. Estamos tomando apuntes, lo que pasa es que yo lo dije al comienzo de la clase. Estas clases son más cortitas, por lo tanto ya no vamos a poder darnos el tiempo que nos dábamos anteriormente para poder parar un rato, ¿cierto? Y escribir. Ya, yo les dije que fueran anotando así como palabras puntuales, ¿ya? Para que después ustedes puedan complementar, ¿cierto? Sus escritos con este mismo material que yo les voy a enviar, ¿ya? Y pueden ir teniendo también la guía encima para que vayan revisando algunas cosas o bien aclarando algunas dudas, ¿ya? Entonces voy a retomar. Yo estaba hablando. ¿Y qué número la guía? Es la guía 4. ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, yo ya les había dicho, entonces me devuelvo acá, que estábamos hablando de unas subetapas que tiene, ¿cierto? La edad de los metales, vuelvo a insistir, teníamos el cobre, ¿cierto? Que era más blandito, el bronce, que era un poco más duro, y además se descubre que era cortante, y finalmente llegamos al hierro, que era más duro y resistente. Ya era resistente en cuanto a las armaduras, ¿cierto? O a las mismas armas que ellos necesitaban para las batallas. ¿Ya? Otra cosa también bien importante que se desarrolla acá y que ustedes deberían conocer es en relación a los artesanos y a los comerciantes. Acá yo saqué un extracto de un libro que es bastante bueno y habla en relación a la metalurgia, que era un trabajo muy duro y además era muy difícil. O sea, no todo el mundo trabajaba esto, ¿ya? Y se requería ser un verdadero especialista. O sea, no era que cualquiera llegara y dijera, ah, voy a hacer una espada, por ejemplo. No, tenía que ser una persona que tuviera un conocimiento y ese conocimiento... Una persona que estuviera experimentada en eso. Claro, y sabes que generalmente era un oficio que se transmitía de generación en generación. Entonces, si mi abuelo había sido, ¿cierto?, un experto en la metalurgia, lo más seguro es que mi padre también, y yo a su vez voy a aprender este oficio. ¿Ya? Por lo tanto, como era un oficio difícil, vuelvo a insistir, se iba transmitiendo de generación en generación, ¿ya? Fue quizás el primer Era un legado familiar. Exactamente, Fernando, era como un legado familiar. Entonces, también fue el primer oficio, ¿cierto? Por lo que los artesanos recibieron productos a cambio, ¿ya? Porque en realidad, como era un trabajo difícil, no todo el mundo lo hacía, y podríamos decir que para la época era un trabajo, entre comillas, que era como bien remunerado. Ya tú recibías productos a cambio, lo que nosotros vendríamos diciendo como un trueque en chileno, ¿ya? Entonces, a medida que las sociedades se hicieron cada vez más ricas, ¿cierto? También aparecen nuevos oficios, como por ejemplo los joyeros, los herreros, ya, o los panaderos también, las costureras, ya estoy mencionando otros que se me vienen a la mente, ¿ya? Entonces, a estos oficios empiezan a aparecer, por lo mismo que yo dije semanas anteriores, porque el hombre va teniendo cada vez más necesidades. Entonces, en relación a la necesidad, también va a ser el oficio que va a empezar a aparecer, ¿ya? La producción de nuevas mercancías, ¿cierto? Estimuló también el intercambio, ya, de productos, por lo tanto nace el comercio, ya, y paralelamente a esto también se desarrollan nuevas técnicas de navegación y entre ellas algo muy importante, se inventa la rueda, ya, porque también el hombre necesita trasladar muchos materiales, muchas mercancías, y por tierra de repente se hacía un poco más complejo llegar a otros sectores, ya, es por esto, cierto, de que también el hombre de la época empieza a incursionar un poco en las nuevas técnicas de la navegación y se inventa esto que es la rueda. ¿Ya? También, espérenme, que me voy a devolver ahí, ¿ya? Entonces también en relación a las ciudades. Aquí en su guía aparece algo muy, o sea, en realidad es como una pregunta como bien interesante y bien capciosa,
ya que van a tener que leerla como muy con cuidado, y tiene que ver con esta diapositiva que habla sobre las primeras ciudades, ¿ya? Lo voy a leer textual y se los voy a explicar. Dice que estas innovaciones, ¿cierto?, produjeron transformaciones en las aldeas y en las que estaban en el cercano oriente. Ya la población creció considerablemente y las aldeas empezaron a tener muchos edificios bien digo, y las murallas. ¿Qué murallas? Las que están acá. ¿Por qué se hacen estas murallas? Para la protección de la población. Recuerden de que estamos en época de bastantes invasiones, por lo tanto, ¿cierto? Acá los líderes tenían que cuidar sus ciudades, ¿ya? Para defenderse, ¿cierto? Como decía yo, de algunas invasiones, y además todo esto hace que se conviertan en ciudades, en verdaderas ciudades. Antes hablábamos de aldeas, de pequeños pueblos, ¿cierto? Ahora no, hablamos de grandes ciudades, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada vez esta aldea que ya teníamos en un comienzo empezó a crecer, a crecer, a crecer, hay más edificios, y vuelvo a insistir algo importante, ya se construyen murallas para poder defenderse. Apaguen los micrófonos, por favor, ¿ya? También con el desarrollo de estos nuevos oficios que habíamos visto antes, ¿cierto? También van a hacer algo que son las primeras clases sociales, ¿ya? Y se empiezan a diferenciar personas con menos poder a personas con mayor poder, ¿ya? También la existencia de tierras cultivadas, ¿cierto? Los rebaños, objetos que podían ser robados, comportó la necesidad, ¿cierto?, de proteger a las ciudades de todo este vandalismo, ¿ya? Vuelvo a insistir, chiquillos, esto es muy importante. En las ciudades, y esto se crea o empieza a nacer en el cercano oriente, nacen edificios y vuelvo a insistir, murallas. Esto es importante, las murallas. ¿Para qué nacen? Para proteger la ciudad. ¿De qué? De los vándalos, de los robos, de los saqueadores, de las invasiones, ¿ya? Entonces todo esto, ¿cierto? Toda esta ciudad que en un principio había sido una pequeña aldea, ahora no. Se transforma, ¿cierto?, en una gran ciudad amurallada, ¿ya? Atención con eso, ¿ya? ¿Queda alguna duda ahí o puedo seguir avanzando? Es importante igual que me digan, tía, sabe que no entendí, o puede repetirlo de nuevo. ¿Hay alguna duda o no? ¿O vamos bien? Vamos bien, tía. ¿Seguro? Sí, tía. Ya. Sí, tía. Ya. Continuamos entonces. Déjenme achicar mi página. Ahí. Ya. Lo que nosotros vemos acá, chicos, es una imagen ya de una aldea en la época de la edad de los metales. Ya, esto es muy importante porque aquí se ve claramente cómo el hombre empieza a trabajar los metales. Ya, no es precisamente la imagen que ustedes tienen en su guía. Ya, yo tengo la guía acá. Quiero mirar cuál es tu imagen. Creo que la tengo a continuación. Sí, la tengo a continuación. Es esta de acá. Ya, esta imagen es la que ustedes tienen en su guía de una aldea, bien digo, o de un poblado de la época de la edad de los metales, y precisamente aquí se está trabajando la elaboración del bronce, ¿ya? Aparecen, ¿cierto?, cada una de las imágenes o cada una de las situaciones con un número, ¿ya? Entonces en una primera instancia tenemos la fundición del metal, que se hace a través, ¿cierto?, de hornos, ¿ya?, preparados alrededor de piedras, ¿ya? Luego vamos a tener la introducción digo, del metal líquido, ¿cierto?, en estos como moldes, ¿ya? Tenemos también en otro lado la extracción de la pieza, ¿ya? Y en este caso están haciendo unas puntas de flechas, ¿ya? Después, en el número 4, vamos a tener que el hombre trabaja en la extracción de las impurezas de la pieza, ya le empieza a sacar como todas estas cositas que hacen como la pieza un poco imperfecta, ya, y finalmente la van a pulir para tener, ¿cierto?, lo que vendría siendo en este caso el hacha o la flecha. Ahora, como en todas las otras guías, tal como lo había mencionado yo anteriormente, cuando ustedes empiecen a desarrollar, siempre va a haber una imagen que tienen que
que van a tener que observar bien. Y van a tener que ver más allá de la imagen, porque no solamente decir, primero funden el mineral, por ejemplo, o funden el metal, ya, pero ¿cómo lo hacen? ¿Qué es lo que necesitan? Después en la 2 van a colocar el metal, ¿cierto?, en algo, ya. ¿Cómo se llama ese algo? Ahí todo está con nombre. Tienen que explicarlo bien, ¿ya? Atención con eso. Y me voy a devolver, porque quiero ayudarlos un poquitito, porque me quedan 2 minutos para exponer, para ayudarlos un poco con la guía. ¿Ya? Aquí esto es importante tal vez que después lo puedan sacar o lo puedan copiar. Es un mapa conceptual. No, hoy no puedo sacar algo de mi pantalla, no me deja ver bien. ¿Ya? Es un mapa conceptual que habla sobre los cambios económicos de la edad de los metales, ¿ya? Y vamos a saber, ¿cierto?, que yo había dicho que esto de la metalurgia necesita especialistas. No cualquier persona puede trabajar esto, ya yo dije que era un oficio que generalmente se transmitía de generación en generación, ya esto potencia la artesanía, el comercio, ¿cierto? Pero en conjunto con esto, no solamente la metalurgia es la que se da, sino que también seguimos trabajando con la agricultura y la ganadería, ¿ya? Ahora, como nace el comercio, ¿cierto? Tenemos que tenemos que trasladar nuestros productos de un lugar a otro y necesitamos las cosas más avanzadas. En ese momento lo más avanzado era la navegación y la rueda, ¿ya? Ahora, todo esto que es el comercio, la artesanía, la agricultura y la ganadería va a tener, ¿cierto?, una fuente de trabajo. Pero esta fuente de trabajo también a su vez se va a separar, ¿cierto? Va a haber una división a través de las clases sociales. Ya vamos a tener grupos más adinerados y lamentablemente vamos a tener una población que va a estar bastante como desprotegida, que va a ser como la de menos recursos. Ya con esto también, ¿cierto? Vamos a seguir manteniendo las aldeas, pero estas aldeas, con el paso del tiempo, se van a transformar en ciudades. ¿Qué es lo que va a caracterizar esta ciudad? Dos cosas, las murallas y los grandes edificios, ¿ya? Ahora, también en algún momento yo dije que esta época necesita de grandes líderes, ¿cierto? Que las puedan como llevar o que los puedan guiar en el trabajo, ¿cierto? Y van a hacer algo, una palabrita, ¿cierto? Que es rey. Nace un rey, ¿cierto? Que va a ser quien va a dirigir estas grandes ciudades, que va a dirigir, ¿cierto?, el plano económico, incluso el plano religioso, ¿ya? Y este rey, ¿cierto?, se va a encargar de proteger este sector, esta gran ciudad. ¿A través de qué? De guerreros. Ya van a nacer estos guerreros, ¿cierto?, que van a proteger la corona del rey, ¿ya? Y que van a proteger también a toda la ciudad. Gracias también, vuelvo a insistir, a las grandes edificaciones, pero algo importante son las murallas, ¿ya? Entonces, este mapa conceptual, ya resume todo lo que es de la época, ya que habla sobre los artesanos, que habla que se sigue trabajando la agricultura y la ganadería, pero que a su vez también nace el comercio, y con el comercio nace la rueda y la navegación, ¿ya? Otra cosa y otro punto importante es que nacen también los grupos sociales, tenemos los que tienen mayores recursos, los que tienen menores recursos, y que las aldeas que conocimos en algún momento, ya en las otras etapas, estas se van a transformar en ciudades. ¿Qué las hace ser grandes ciudades? Los grandes edificios y las murallas, ¿ya? ¿Hay claridad hasta ahí? Yo sé que hoy día fui así como Sí, tía. rápido, Sí, tía. ¿ya? Que no me di el tiempo mucho para conversar con ustedes, pero es así el tema, ¿ya? Ahora vamos a revisar rápidamente, chicos, la guía. Yo la tengo aquí en el mismo Power para que la podamos analizar. Ya, en la primera parte, voy a ver de aquí mi guía en físico, en la primera parte vamos a tener, ¿cierto?, este monito que nos va a dar una información importante sobre la edad de los metales, ¿ya? No la voy a leer ahora porque la van a leer después ustedes. Ojalá antes de comenzar la clase de la tarde, ustedes puedan tener leída esta parte, ¿ya? Para profundizar un poquitito en cuanto a esto. Es todo lo que en todo caso yo dije. En la siguiente imagen,
Ya tengo la segunda hoja que habla sobre completar un cuadrito de las etapas de la edad de los metales. Ya, cuadrito que yo aquí proyecté. No sé si alguno habrá tomado nota. Voy a dar una pista. Es como, por ejemplo, este. Ya, listo. No muestro más. ¿Ya? Entonces, ese cuadrito contiene la información necesaria que ustedes necesitan para desarrollar esto. ¿Ya? En la pregunta número 2, van a tener que observar esta imagen que yo la describí vagamente, porque ustedes van a tener que mirar bien, y observando esta imagen tienen que responder la pregunta 4, ¿ya? Sí, la pregunta 4, que está más adelante, ¿ya? Y en la pregunta 1 dice, ¿qué elementos empezaron a usar? Dígame. ¿La guía se resuelve ahora o en la tardecita? No, en la tarde. Lo que estamos haciendo ahora es revisarla. Para que en la Ya. tarde no lo Luego hacerla. Preparándonos para la tarde. Sí, se están preparando para la tarde. ¿Ya? Ojo con eso. Ya, entonces, en la pregunta 1 viene una preguntita que es súper sencilla porque dice que qué metales se empezaron a usar en esta época. 3 metales que yo mencioné. ¿Ya? 3 metales. Y ojalá lo escriban en orden de aparición. En la número 2 Profe, dígame. yo esa es la que tengo que escribir en el cuadro, creo que lo tengo anotado acá en el cuaderno. Ya, tomaste apunte, ya, súper, pues esa es la idea también, que vayan tomando apuntes. En la número 2 dice que tienen que explicar qué cambios se produjeron en las sociedades, ¿cierto?, del cercano oriente durante la edad de los metales. Ya, esto tiene que ver, chiquillos, con qué fue lo que se hicieron, ¿ya? ¿Qué fue lo que hicieron en las ciudades? ¿Ya? ¿Qué cosas, qué metales se incorporaron? Y también me podrían mencionar un poquitito quiénes la lideraban, digo, ¿ya? Quiénes mandaban ahí, que también lo mencioné en algún momento. En la pregunta 3 después menciona qué edificaciones se desarrollaron en las ciudades. ¿Qué fue lo que a ver, cómo era la aldea? ¿Y qué le pasó a esa aldea para llegar a ser una ciudad? Y ahí como que lo remarqué varias veces. ¿Barreras? Pero no se llaman barreras, No. es como la función Muros. de una barrera. Pero ¿qué le pasó a esa aldea para llegar a ser una ciudad? Y todo esto comenzó en el cercano oriente. ¿Qué le pasó? Primero es una aldea, pero después, ¿qué fue lo que le pasó para llegar a ser una gran ciudad? ¿Demás personas? ¿Empezaron a construir con metales? Es que tiene que ver con construcciones. Yo mencioné 2 y lo marqué varias veces cuando lo dije. ¿Ya? Primero Personas tenemos casas amuralladas. Hicieron construcciones sólidas. Exacto, perfecto, eso, chiquillos, ¿ya? Y la última habla de que, bueno, que tenían que observar la imagen, ¿cierto?, que estaba al comienzo, tienen que describirla, ¿cierto?, detalladamente, qué es lo que ven, cuáles son, en este caso, las herramientas que se están usando, y en la última parte dice el que aprendí. Ya, para mí importante es el que aprendí, porque es lo que usted captó en la clase. Súper válido, siempre lo digo, pero súper válido si usted no entendió nada, tía Caro, o por ejemplo, yo en esta clase no entendí mucho. ¿Por qué? Porque a lo mejor era poco el tiempo, porque la tía habló muy rápido, porque me desconcentré, a lo mejor porque había gente en mi casa. Y si aprendí, por ejemplo, no sé, de las ciudades amuralladas que dice por ahí Fernando, ¿qué fue lo que aprendí? ¿Para qué servían? Es un poco de justificar, ¿ya? Yo no sé si tienen alguna duda, chiquillos, porque de verdad sentí que fui hablando así, súper rápido, ¿ya? Y no nos dimos el tiempo que nos damos en otras clases para poder conversar, ¿ya? Porque también entiendo que en un ratito más tienen que entrar a la siguiente clase, ¿ya? Pero no sé si tienen alguna duda, eso me interesa. Sí, me quedó una duda con la sociedad, o me quedó una duda con los metales que se usaron, en qué época, cuándo comenzó la edad de los metales. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que comentar? Dígame. ¿Cómo hacían los moldes? Con piedras. Mira, me voy a devolver. Espérate, déjame, es que estoy proyectando ahora toda mi pantalla y los tengo que achicar. Ya, ahí.
Mira, si tú te das cuenta, tenemos esos moldes. Esos moldes que están ahí es como una mezcla de todo el conocimiento que ellos tienen, porque es de piedra. ¿Qué le tuvieron que hacer a esa piedra? Tallarla. ¿Te das cuenta? Y hoy en Ya. día igual hacemos lo mismo, o sea, no lo hacemos de piedra, pero sí ocupamos otros objetos, ¿cierto? Otros materiales para poder hacer los moldes. Pero en este caso puntual son moldes de piedra, ¿ya? Y que después los juntan con unas tablillas, les ponen como unas sogas para poder, ¿cierto? Formar la pieza que necesitan forjar, ¿ya? Ya. Entonces, tía, Tía, La tía, Dayana, ¿por qué las la Dayan parece que estaba hablando, pero se le escuchaba muy mal. Estoy, ya, por ya, qué las pensé que era- construcciones de pensé que era mi antes internet. eran Pensé que era- A ver, ya, tengo a la Dayan. Dayan, ¿sabes qué? Tienes mucha interferencia en tu casa. No sé si está un televisor prendido o algo, pero no te logro escuchar bien. Que lo escriba mejor. Sí, eso, que lo escriba en el chat y yo te puedo responder porque tú abres el micrófono y hay mucha interferencia. Ya, ¿hay alguien que tenga otra duda, a lo mejor con la cronología de esto, que le faltó apuntar algo para que le podamos mencionar? ¿O estamos ok, estamos claritos? Porque Yo termina... estoy, ok. Ya, ahora, súper importante. Dígame. le quería decir por qué las constructoras, o sea, constructoras de antes eran más resistentes que las de ahora. ¿Se te escucha bien? No, yo no le escuché bien. ¿Algo de las construcciones puede ser? Sí, dijo que por qué las construcciones de antes eran más resistentes que las de ahora. Es que no... Ah, ya, por el tema de los bloques, ya. Lo que pasa es que igual es como... ¿Cómo decirlo? A ver, voy a explicarlo lo más sencillo posible. Si bien ellos ya tecnológicamente no eran más avanzados que nosotros hoy en día, ya diseñaron un sistema de medición ya que encajaba súper bien. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en las pirámides. Ya, yo nunca he ido, espero algún día ir, pero dicen de que las pirámides, por ejemplo, que están hechas obviamente de piedra, están tan bien encajadas que ni siquiera una aguja tú puedes colocar. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene que ver con mediciones matemáticas y con sistemas, ya, ¿sí? Como sistemas geométricos, ya, que encajan muy bien una base con otra. Tal vez no es que sean mejores las de antes que las de ahora. Lo que pasa es que la técnica de trabajo era distinta. Y ellos, como estaban, ¿cierto? Me imagino yo que eran personas extremadamente cuadradas en ese sentido, encajaban súper bien una piedra con otra. Y vuelvo a insistir, dicen que ni siquiera una aguja tú puedes meter ahí, ¿ya? Porque encajan súper bien como un rompecabezas, ¿ya? Pero en realidad, obviamente hoy el sistema de edificación de las casas, de los edificios, ha ido cambiando. Por ejemplo, me voy a ir a otro plano, nada que ver con la materia, pero por ejemplo, Chile hoy en día, desde el año 85, puede ser 86, cambió sus planos, ¿ya? O sus medidas para poder edificar casas por un tema de los terremotos, ¿ya? Si, por ejemplo, la Dayan fuera, a ver, voy a pensar en un país, Rusia, por ejemplo, y hay un temblor 6.2, lo más seguro es que tú vas a ver que muchas casas se van a caer, pero aquí en Chile, con un terremoto 6.2, nosotros miramos la lámpara y nos salimos arrancando porque tenemos una cultura sísmica. Por lo tanto, las casas también, a su vez, no se van a caer, ya, porque nosotros en este caso Chile cuenta con regulaciones para poder hacer casas, ya, que son antisísmicas. Ya me fui para otro lado, pero tiene que ver con eso, Dayan, ya que cada país va a tener, ¿cierto?, como los resguardos para hacer casas. Y no es que antes hayan sido mejores las casas o no, lo que pasa es que también va a depender mucho del sector a donde están ubicadas, ¿ya? Y me voy a ir específicamente a las pirámides. Ya vuelvo a insistir, las pirámides son grandes bloques de piedras que fueron unidas unas con otras, pero, ¿cierto?, que fueron como encajadas, como un rompecabezas, ¿ya?
y por eso han durado también mucho tiempo. Y además de todo es que hoy en día están protegidas, ¿cierto?, por una entidad, ¿ya? Y son declaradas Patrimonio de la Humanidad, por lo tanto siempre están siendo cuidadas, ¿ya? Ya, chiquillos, ¿tienen alguna duda? Porque estoy preocupada de no pasarme para que no estén muy encima de la otra clase. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿No? Ya, importante, voy a hacer una prueba. Ya les voy a hacer una prueba, la vamos a hacer a través de un formulario. Ya la prueba va a ser del Neolítico, del Paleolítico, del Neolítico y de la Edad de los Metales. Ya, De todo no, lo que vimos. de todo lo ¿Va a que ser- vimos. Tía, Ya. ¿va a ser hoy mismo? O- No, yo les voy a dar una fecha. Lo que pasa es que no he podido Miren. fijar la fecha de la prueba, porque primero le quiero preguntar a la tía Karina si ella tiene fijadas otras pruebas, ya, si por ejemplo en lenguaje, en ciencias o en matemática. Entonces, en relación a eso, como yo me tuve que atrasar con la materia de ustedes, ya, primero voy a preguntar qué día está disponible, ya les voy a hacer un formulario de Google, ya se los voy a mandar, ustedes lo van a resolver, van a tener un día para hacerlo, ya, lo más seguro es que sea un día viernes, ya, pero yo les voy a decir con anterioridad en su grupo del curso, les voy a anotar, les voy a decir, chiquillos, vamos a hacer prueba, el contenido es este, ya, y van a tener un día para resolverlo, ya, y yo lo más seguro es que creo que lo voy a hacer un día viernes, porque ustedes no tienen clase el día viernes, y yo tengo un poquitito más de tiempo ese día para estar pendiente a sus dudas en el WhatsApp del curso, ¿ya? Pero les voy a avisar para que estén tranquilos. Y lo más importante, yo todas las clases voy enviando el material de los Power, por lo tanto, todos deberían tenerlo, ¿ya? A todos se les ha enviado el material, así que todos lo tienen que tener. No, y, yo- O sea, pero esto está en su bloque de clase, tía Kat. Eso... No, pero si quieren lo puedo subir. Yo no tengo problema. Si quieren hoy mismo lo puedo subir, porque la verdad es que yo me excuso, no he tenido mucho tiempo. Yo no solamente a ustedes les hago clase a todo el primer ciclo. Por lo No, tanto, yo tengo mis casi tiempos todo son- apuntado. Ya, De hecho, pero la de verdad, todas- cuando tenga que hacer algo no paralítico, energético, otro, podría servirle esto, pues, Sí, sí, mira, ¿sabes qué? Mira, lo voy a hacer. Voy a subir el material al blog de historia para que lo puedan tener ahí a mano en caso de que, no sé, pues, se les pierda en el teléfono los Power y lo puedan volver a revisar, ¿ya? Pero no se preocupen, yo les voy a dar con tiempo la fecha, no es una materia complicada, es algo que hemos ido conversando, ¿ya? Y nada, pues yo de verdad les pido disculpas si hoy día hablé muy rápido, pero es que me puse muy nerviosa para no pasarme de la hora, para que ustedes pudieran tener el tiempo suficiente de salir de esta clase y entrar a la otra nuevamente, ¿ya? Igual Así estaba que, nervioso porque no encontraba la guía y era la cuarta de abril, yo pensé que era una de sí, mayo. es la última, sí, lo que pasa es que esta clase correspondía a la semana pasada, pero tenía un grupo que parece que eran ustedes que quedaba cojo, entonces hoy día a todo el curso yo le hago la última de abril, y la próxima semana vamos a comenzar con la primera guía de mayo, ya que va a hablar sobre las primeras civilizaciones. Y Tía, ahora, 10:30. Dígame. tía, dígame. ya mandaron la guía de historia, ¿no? Sí, el otro día las entregaron, o no sé, tía Nati, las habrán entregado, ¿no? Sí, tía, yo Pero- no fui Sí, tía, buscando las entregaron. Sí. Pero Es que es yo no la la- tengo, yo no la tengo. La guía de historia, ¿No la fue a buscar, pues? no, si la fui a buscar la otra guía, la historia, la lenguaje, la matemática, pero no tengo la historia. Historia, geografía, ciencias sociales. Me pasaron la guía 5 a las 8. Pero, a ver, muéstrame qué guía tienes tú, Basti. A ver, yo te voy a decir. Ahora mismo tengo ¿Cómo, tía? la que estamos trabajando sería esta, pero No, me pero la de mandaron, mayo. ¿Tienes me mandaron ustedes la esta. guía de mayo? Esa es, pues, la de mayo. Ya. Matías, pregúntale a la tía Sí, Karina. tía, se entregaron. Ya. Sí. De hecho, yo se las imprimí a color. Están Ya, todas las es guías a color. Ahora mismo Ya. no la tengo aquí. Ah, La busqué, no. Búsquela, porque si la tía Nati me dijo que la entregaron, pues. Yo sabía que el día lunes les iban a entregar las guías, pero después les Lunes cambiaron. 3 de mayo, yo tenía guardada la fecha en el calendario, ahí la entregaron. No, en verdad la pasaron al día siguiente, Después le 4 de entregaron mayo. Era el 4 de Pregúntale a mayo. tu mamá, Matías. Sí. Ya.
Oye, Ella la debe Pati, tener guardada. sí, arregle eso. Cuando las guías todavía no estén hechas, guárdenla en una carpeta porque si no va a estar, tía, se me perdió la guía, tía, no tengo la guía. No sé cuando... No es que se me perdió la guía, no está. Yo las dejé guardadas ahí en la mochila y Ya. cuando inicié la Oye. clase lo sacaba. No es que no quiera hablar con ustedes, no, a mí me encanta hacerle clase este curso, tía, es como, de verdad, es como mi preferido, como que me gusta, pero tengo que cortar la clase. Ya terminamos, porque si no, nos vamos a pasar, ¿ya? Así que, chiquillos, Ya. a la tarde trabajen con la tía Nati, yo sé que algunos tomaron apuntes ahí, hay algunas preguntas que son más capciosas que otras, ¿ya? Y nada, cualquier dudita ahí, yo ya estoy en el grupo de ustedes, me pueden preguntar y cuando finalice toda la jornada, les mando el power al grupo, ¿ya? Así que un besito, cuídense mucho, hoy día fue todo muy rápido, muy rápido, pero No. nos vamos a acostumbrar, ¿ya? Nos Chao, vemos. chao. Chao. Bien. Nos Chao. vemos. Chao. Chao. Por lo de los terremotos, me di cuenta, estoy de Chile porque está desarmando mi casa.